eso yo respondo de manera rotunda cuando en la calle me preguntan: ¿quién es usted? ¡Soy estudiante! No lo escuché. ¡Soy estudiante! Una vez más. ¡Soy estudiante! Soy estudiante, soy. Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad. Soy estudiante, soy. Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad. Educativas, como la situación que estamos viviendo en las universidades públicas, en Colombia en especial, sobre el Sistema Nacional de Educación Terciaria, pues que es como el que nos convoca, y en general el tema de educación. Inicialmente, como para entrar en un contexto, quisiera que hiciéramos como un recorrido histórico o un momento de memoria, un momento para recordar lo que pasó hace algunos años con la reforma de la Ley 30, todo eso que convocaba también a la comunidad universitaria, al movimiento estudiantil en especial, y como que recordemos por qué ellos llegaron a formar lo que fue la MANE, que fue pues un movimiento muy grande que convocó y hizo pues una coyuntura bastante amplia de las universidades públicas, y relacionarlo con el por qué hoy estamos acá sentados, pues como el por qué nos convocó este foro. En el 2011, con el gobierno de Juan Manuel Santos, que se había acabado de posicionar hacía un año, en el 2010, no sé si les haga nuevo esto de paz, el Plan Nacional de Desarrollo, Paz, Equidad y Educación, que pues el tema de la paz yo creo que ya muchos lo hemos escuchado, él como lo implementó, lo está implementando, y con el tema de la educación responde a la inserción de Colombia en la OCDE, que pues la OCDE le solicita a Colombia unos estándares, unos requisitos, y pues él debe poco a poco pues añadirse a ellos para ser parte. Entre esos, estoy hablando del 2011, la reforma de la Ley 30 era a través de unos créditos educativos, lo que conocemos como el ICETEX, pues era una de las implementaciones grandes para financiar la educación, pues como el recurso que le daba a los estudiantes que menos favorecidos, pues como para que tuvieran inserción. ICETEX le daba, pues planteaba la reforma una autonomía económica, que eso vulneraba la autonomía universitaria, y algo muy importante era que permitía, pues esta reforma permitía que el gobierno destinara recursos públicos al sector privado. De fondo, o sea, son muchas más las razones, pero de fondo era una desfinanciación y una privatización de la universidad, pues de la educación pública. Entonces pues hubo una gente, unos estudiantes que empezaron a estudiar el tema, a comprender pues como todo esto que conlleva la reforma, y hicieron un paro nacional universitario. En octubre del 2011, aproximadamente 32 universidades públicas del país se solidificaron, se hablaron y decidieron pues hacer una suspensión, un cese de actividades hasta que el gobierno tumbara la reforma. Eso pues es muy valioso, o sea, lo que hicieron hace unos cuantos años, lo que conllevó la MANE, fue muy valioso porque aparte de protestar, proponían. O sea, no era solamente pues como salir a protestar, sino que también pedían unas garantías, y era pues la primera y la que ya les había mencionado era pues que se tumbara la reforma, pero además que se diera una gratitud para mejorar el acceso a la cobertura de la educación, pues que eso es muy paradójico porque se supone que, cierto, uno está pidiendo que haya una gratitud de la educación cuando se supone que es un derecho pues que está en la Constitución. Aparte de ello, que bienestar universitario estuviera mejor financiado para que evitara una deserción, garantizar mayor autonomía de las universidades, y bueno, digamos, de eso lo lograron de alguna manera porque pues listo, todos sabemos que la reforma de la Ley 30 se tumbó, pero los compañeros, de cierta manera, pues haciendo como un análisis, podríamos decir que cayeron en unos cuantos errores
y por ejemplo que aunque el tema estuvo muy aceptado por la gente externa a la universidad, la gente de las calles, de las casas, se quedó muy encerrado en la misma universidad y digámoslo, eso ya pues lleva a que haya pues, organizaciones que de pronto desvíen pues como la lógica, se creen personalismos, se creen instrumentalismos, pero una de las cosas más importantes que pasó y es que se subestimó al enemigo, es decir, al gobierno. O sea, se pensó que con que ya la reforma estaba tumbada, no, pues ya como que íbamos a estar pues en paz, no sé cómo decirlo. Bueno, resulta que hace más o menos, ya para hacernos la presentación, hace aproximadamente ya hace un año, fue en finales del año pasado, empezaron a haber manifestaciones como por ejemplo la resolución 079, que fue unos compañeros de trabajo social que los pasaron de salas de evaluación de ciencias sociales y humanas, los pasaron para el área de la salud. Ellos pues se vieron gravemente consternados por eso, empezaron a hacer pues como su movida y compartieron esta resolución. Unos cuantos nos enteramos y nos dimos cuenta que no solo era con trabajo social, sino que era pues en especial con ciencias sociales y humanas, porque no sé si, pues es evidente que son unas disciplinas que simbolizan esterilidad para la economía nacional en mucho sentido, entonces son un filtro pues como a acabar. Otra de las cosas es con las ingenierías, la tecnificación tan mencionada que decía Gina Parodi de equiparar técnicos con tecnólogos, pues en toda esta resolución que les comentaba empezamos a ver eso y nos dimos cuenta de que era pues como el dedito de todo un cuerpo mucho más articulado, más compuesto, que se conoce como políticas públicas, que se le conoce como el Acuerdo por lo Superior 2034, que como en el mismo dice, así muy textualmente, es el Acuerdo por lo Superior 2034 son los frutos que no se cosecharon, por decirlo de alguna manera, con la reforma a la Ley 30. Entonces, pues como a grosso modo es permearlos en este momento del por qué estamos acá. Presento a mis compañeros, Santiago, que nos va a hablar sobre el tema de ser pilopaga. Cuando les comentaba lo de la financiación a las universidades privadas, es un claro ejemplo de ello, pero para no robarle la idea a mi compañero, él ahorita responderá mejor. El compañero Simón nos va a hablar sobre el Sistema Nacional de Educación Terciaria, va a especificarnos más sobre cómo está funcionando sistemáticamente la educación universitaria, y a mi lado mi compañero Andrés, que nos va a hablar sobre el Acuerdo por lo Superior 2034. Voy a dar la palabra a Andrés, que nos va a hablar sobre el Acuerdo por lo Superior 2034, y después de las intervenciones de ellos, quisiera como que pues hubiera una polifonía de voces y no solamente pues nos pasar el micrófono a ustedes y que nos comenten de qué otra manera los han visto con la ciencia, con sus carreras, pues de qué manera están viendo esta situación que está muy peligrosamente callada y que me parece supremamente importante que nosotros, siendo hijos de una universidad pública, estemos permeados de eso, porque si no, ¿para qué estudiamos? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Primero, en cuanto al 2034, hay que hacer una aclaración que es una política pública proyectada a 20 años, es decir, que no es un solo decreto, como por ejemplo fue el intento de reforma a la Ley 30, que llevaría todos los cambios, sino que a 20 años todas las políticas que se propongan para la educación deberían responder a los lineamientos del 2034. Por eso está la alerta de que esto ya está en funcionamiento, sino que como los estudiantes no lo ven como una sola ley que se apruebe, entonces han estado bastante desentendidos, porque es algo que ha estado entrando de a poco y no se ha percibido. El 2034 plantean 10 problemáticas de la educación inclusiva a las que habría que resolver: educación inclusiva, acceso, calidad y graduación, calidad, investigación, ciencia y tecnología, regionalización, hacia un sistema de educación terciaria, que esto es básicamente el SNET, comunidad universitaria y bienestar, nuevas modalidades educativas, estructura y gobernanza del sistema y sistema de financiación.
Mencionando el ESNET, hago también esa claridad que tanto el 2034 como el ESNET, como el Plan Nacional de Desarrollo, proponen en su base prácticamente lo mismo. Uno es como un complemento del otro, y de pronto si llegamos a redondear el compañero del ESNET y yo, es precisamente por esa razón. Entonces, el primer punto en cuanto a educación inclusiva, acceso y calidad, un pequeño resumen de los puntos. Caracterizar a los más vulnerables para anticipar las dificultades de acceso y permanencia. Apoyos pedagógicos a estudiantes que lo requieran. Currículos flexibles a particularidades de los estudiantes. Promover investigación sobre temas relacionados con calidad. Aquí comienzan problemáticas. Reconocimiento de las instituciones de educación superior a los méritos y competencias previos al ingreso en conformidad al Marco Nacional de Cualificaciones. Que un ejemplo de esto, por ejemplo, usted estudia una carrera técnica, luego va a estudiar una carrera universitaria, afina la carrera técnica. De acuerdo al Marco Nacional de Cualificaciones, lo que está calificando es la aptitud para desarrollar un oficio. Precisamente por eso es cualificación, cualificado para desarrollar un oficio. Si usted estudia una técnica y luego una universitaria, lo fines de carrera técnica, significa que las dos deberían responder al mismo oficio. Entonces usted, para ser igualado entre técnico y universitario, ya no tiene que estudiar 5 años, sino que usted, por ejemplo, desde la jornada única ya sale graduado como técnico. Con 2 años de nivelación usted va a hacer lo mismo que universitario. Eso está planteado desde los documentos, y por eso están también proponiendo flexibilizar los sistemas de ingreso y estructuras curriculares para permitir la circulación entre los diferentes niveles. Porque uno que diría, pues que en la universidad y en una carrera técnica no se enseña lo mismo. Precisamente por eso están diciendo que flexibilicen los currículos para que se puedan igualar las cosas que están viendo en el nivel técnico y en el universitario. En cuanto a la calidad, bueno, también esto, un ejemplo de que lo que se propone para la educación tiene que responder a estos lineamientos. Por ejemplo, el CERPI lo paga. El CERPI lo paga, ¿a qué está respondiendo? Precisamente al primer y el segundo punto: educación inclusiva, acceso y permanencia, y calidad, que eso es lo que nos aseguran cuando nos presentan CERPI lo paga, que va a ayudar a disminuir la deserción, va a aumentar la calidad y va a aumentar los índices de graduación. Otra cosa con este 2034 es que gran parte de sus lineamientos habla de que sea un requisito para obtener el registro clarificado y la acreditación en calidad, es decir que esto pasa incluso por encima de la autonomía universitaria, donde incluso un artículo del ESNET plantea que el ESNET y las políticas promovidas para su cumplimiento están por encima de la autonomía universitaria. Ahorita, al final, si da tiempo, no sé si usted lo tiene o si no, yo les leo el articulito completo. En cuanto a calidad, una evaluación permanente de la educación superior. Ese punto es bueno tenerlo en cuenta, pero para más adelante. Fomentar la diversidad de la oferta educativa, permitiendo que la institución de educación superior busque el nicho desde cual se pueda desarrollar. Es decir, usted va a dar programas técnicos, o sea que va a ser un politécnico, o va a dar programas universitarios y va a ser una universidad. Tiene que definirlo desde un inicio, porque de acuerdo a eso se lo va a evaluar. Definir políticas de evaluación de calidad en el marco de la diversidad de programas e instituciones, como es el caso de la educación virtual a distancia, los programas técnicos tecnológicos y ofrecidos en alianzas internacionales o internacionales. Mecanismos de rendición de cuentas, sistemas de información confiables que sirvan de soporte para los procesos de aseguramiento de calidad, y examinar otra vez la conveniencia de convertir en un requisito para la acreditación en calidad y el registro calificado que una institución de educación superior acreditada ayude a una no acreditada a obtener su acreditación en calidad. Investigación científica y tecnología, regulación y ordenamiento de evaluación de calidad e impacto de las investigaciones realizadas por las instituciones. Financiar laboratorios estatales y centros de investigación que obedezcan la priorización en las áreas que el país define. ¿Qué es lo que el país define? Que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que el primer objetivo, pues como el primer artículo, es entrar a pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. La OCDE precisamente saca anualmente un documento en el que cada ciertos años, cada 3, un periodo de tiempo, un documento en el que le dice al país que quiere pertenecer a la OCDE qué es lo que le hace falta y qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que le hace falta a Colombia? Colombia tiene que orientar su sistema educativo e investigativo a las necesidades del sector productivo, a lo que las empresas estén pidiendo. Entonces, cuando aquí se habla de investigaciones pertinentes, es necesariamente que está planteado desde el Plan Nacional de Desarrollo orientado a las necesidades que definan las empresas, porque aquí el país es el gobierno y no las mismas comunidades. Ya estamos viendo los ejemplos, se han visto muchos ejemplos este año
de consultas populares, precisamente porque el gobierno definía que los territorios les correspondía que las multinacionales mineras petroleras las explotaran, pero las comunidades se han dado cuenta que esa explotación ha repercutido negativamente en ellas y las ha estado rechazando. Pero como eso es lo que el país define, es lo que el país necesita o es lo que el gobierno necesita, porque el país curiosamente no es la comunidad, ahora se están buscando mecanismos para desconocer esas consultas populares y sacar adelante esos proyectos para poder pertenecer a la OCDE, que es el objetivo de Colombia. Que curiosamente la OCDE nos felicitó porque se subió el impuesto del IVA y se quitaron impuestos a la empresa. Extraño. Y también está en el Plan Nacional de Desarrollo, que el objetivo de Colombia es el país más educado de América Latina. ¿Quién entiende eso? Bueno, fomentar la interacción entre las instituciones de educación superior con la empresa. Regionalización, se busca que las instituciones se articulen más con los sectores rurales, acopiar más recursos del sector privado. Y otro punto bastante paradójico, proponer que el porcentaje del PIB asignado a las actividades de investigación, ciencia, tecnología e innovación social sea por lo menos de 1% en el mediano plazo, esperando que de un incremento escalonado y superior al 2% al 2034. Estábamos en alrededor de 380.000 millones para la ciencia el año pasado, bajó a 220.000 millones para este año. Más adelante les comento en qué puede repercutir eso. Regionalización, proponer la subregionalización, que gobiernos regionales y locales participen en la financiación de programas de educación superior pertinentes. Nuevamente aquí aparece lo de pertinente. Lo pertinente son las áreas que el país define. Lo que define el país, pertenecer a la OCDE. Lo que pide la OCDE es someternos a las demandas de las empresas. Buscar una gestión descentralizada. Esto es curioso porque se habla de descentralización, de autonomía, precisamente lo que estamos viendo en la universidad. Tenemos autonomía para elegir nuestro representante, pero bajo las condiciones que nos impone el mismo gobierno. Tenemos autonomía para manejar nuestro reglamento, pero bajo lo que el gobierno nos dice que tenemos que reglamentar. Tenemos autonomía para darnos nuestras dinámicas siempre y cuando cumplamos con las que nos ordena el gobierno, pero la autonomía en realidad es una simple palabra, no tiene ninguna aplicación. Elabora planes decenales de formación de talento humano de carácter regional con la participación de comités departamentales de educación, comités regionales de competitividad, CODECTIS, que son como comités departamentales de desarrollo de ciencia y tecnología, secretarías de educación de los municipios de la región, la Dirección Nacional de Planeamiento, Mincomercio, Mintrabajo, SENA, Colciencias, Comité Universidad Empresa, las instituciones educativas de la respectiva región. Dichos planes deberán contener criterios orientados para la organización de la oferta. Que dice aquí que los planes decenales de educación necesitan la participación de las empresas para saber precisamente qué es lo que necesitan ellas, en qué necesitamos que eduquen a las personas. Programas académicos que hagan parte de las apuestas productivas locales, regionales con visión de largo plazo. Identificar áreas de estudio únicas por región y movilidad. Otra vez aquí se menciona el ESNER, en realidad casi todo lo que he mencionado aquí también estaría en el ESNER. Movilidad entre la educación para el trabajo y superior. Centros de investigación, no ha escrito ninguna universidad específica. El quinto punto, hacia un sistema de educación terciaria, básicamente es NET. No voy a mencionar mucho porque nuevamente pues lo van a desarrollar, pero algo corto. Definir con la participación de los ministerios de educación y del trabajo relaciones entre los procesos de formación técnica, tecnológica y para el trabajo y desarrollo humano, en la medida de aportar nomenclatura a los vídeos y consolidar el marco nacional de cualificaciones. Como les decía, el marco nacional de cualificaciones es la empresa, dice al Ministerio de Educación cuáles son las aptitudes mínimas que necesita una persona para ejercer un oficio. De acuerdo a eso, el Ministerio de Educación va a decir el programa, cuáles son las cualificaciones que le pide la empresa para poder aplicar. Por eso es que se estaría igualando a técnicos, tecnólogos universitarios, porque si son carreras afines estarían respondiendo al mismo oficio. Entonces, de acuerdo al Marco Nacional de Cualificaciones, vendrían a hacer básicamente lo mismo. Eso repercutiría directamente en el SENA. El SENA actualmente no entra dentro de las estadísticas de educación terciaria. ¿Qué es lo que hace el SENA? Precisamente es como una reunión con las empresas le dicen qué tipo de oficios se están necesitando y el SENA crea programas necesarios para ejercer esos oficios. A partir de esto puede proponer cosas con todo el respeto tan simples como una tecnificación en organizar camas, y de acuerdo al Marco Nacional de Cualificaciones eso podría hacer parte de la educación terciaria. Hay una aclaración que educación terciaria viene a ser todo lo que viene a ser después del bachillerato, que es la educación secundaria. Entonces, según esto, se podrían inflar fácilmente las cifras de educación terciaria, porque cualquier técnica va a ser algo similar a una universidad.
Extender créditos a instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, considerar la oferta en instituciones de educación terciaria, así como las demandas del sector productivo. Aquí está nuevamente iliteral, que aquí la oferta educativa va a estar orientada a las demandas del sector productivo. El sexto, comunidad universitaria y bienestar, favorecer la participación plural y colegiada de representantes estudiantiles y profesorales. Es cierto lo que mandaron en el comunicado, que la ley lo exigen porque necesitan, ¿cómo es que se dice? Participación del estudiante. Sí, necesitan la participación, pero para... Es como para hacerlos válidos, ¿cómo es que se dice? Eso, para legitimar las decisiones, porque actualmente, y eso también en cierta parte hace parte de la acreditación, si no hay participación de los estudiantes, ¿cómo pueden legitimar que están de verdad repercutiendo las políticas de la universidad en los mismos estudiantes? Entonces por eso necesitan promover la educación, porque así nosotros nos opongamos a lo que ellos nos están imponiendo. Con un representante estaríamos legitimando los procesos y hace parte de los requisitos para la acreditación llenar ese tipo de puestos, tanto de profesores como de estudiantes. Estabilidad de profesores de planta y cumplir con requisitos de ley para profesores de planta y cátedra, que es una lucha que hace tiempo vienen dando también los profesores aquí. Los profesores de cátedra también, ustedes ven a cada rato carteles aquí porque han demandado a la universidad, les han fallado a favor y no les cumplen porque no les cumplen con esos requisitos de ley. Programas para integrarlos y egresados a la vida universitaria. Nuevas modalidades educativas. Políticas educativas de desarrollo tecnológico que fomenten las nuevas modalidades educativas como una alternativa. Nuevamente un requisito para el registro calificado y acreditación en calidad, contar con la estructura necesaria para desarrollar procesos vía web. Es decir, aunque usted no esté ofreciendo programas de distancia, igualmente se espera que usted cuente con esos espacios. Algo a resaltar aquí, como se dan cuenta, gran parte de los requisitos para la acreditación en calidad son cuestiones económicas. En realidad el gobierno actualmente solo financia alrededor del 50%, o creo que está por debajo de lo que la universidad pública necesita, y sin embargo le está poniendo un montón de requisitos para la acreditación en calidad y registro calificado, pero no se compromete a darle los recursos, pero sí los obliga a gastar un montón de plata. Nuevamente paradójico. Uso de los recursos digitales, investigación como componente y sustento de la información. Formación y actualización de los profesores, revisar y garantizar la calidad. Participar en redes nacionales e internacionales que promuevan la modalidad virtual. Los estudiantes de programas virtuales y a distancia deben contar con todas las oportunidades de participación y representación en los órganos colegiados de la universidad. En general, en cuanto a esta educación de nuevas tecnologías, pues, en gran parte viene a ser la educación a distancia. ¿Cuál es el problema? Uno entiende que la geografía colombiana y las condiciones sociales hacen que muchas personas no puedan acceder a una universidad y la única alternativa sea por medio de la educación a distancia. Pero tampoco se puede desconocer que por más que trabaje, difícilmente se puede lograr la misma calidad. No es lo mismo una interacción cara a cara que una interacción mediada por un computador. ¿Por qué? Porque es que mediada por un computador es puro protocolo. Yo pregunto, usted responde. Aquí en una universidad uno puede interrumpir la temática de la clase, termina en una temática completamente diferente, termina debatiendo con los compañeros, e incluso fuera de las aulas uno construye mucho más conocimiento de que construye dentro de un salón, pero debido a las mecánicas de la educación virtual, es necesario que se acudan a un sistema muy protocolar para que les den los tiempos y esté sustentado, mientras que la educación universitaria tiene muchas más dinámicas que favorecen más el conocimiento. Entonces no se desconoce que puede ser útil, pero hay, por ejemplo, carreras en las que personalmente no lo considero aplicable. Yo no me imagino psicología, que es mi caso, por medio de educación a distancia, sabiendo que es precisamente cara a cara donde uno va a interaccionar como profesional. Y uno se da cuenta, el conocimiento en psicología lo fortalece a partir de los debates, en general en ciencias humanas, y no hablo de las otras ciencias no porque no lo hagan, sino por desconocimiento personal, y en ese caso pues me estaría disculpando. El octavo punto, internacionalización. Avanzar en una estrategia internacional para una armonización de estructuras curriculares que permitan la acumulación y transferencia de créditos académicos, así como la legibilidad de titulaciones que facilite la homologación de estudios y convalidación de títulos, la movilidad nacional e internacional, el desarrollo de dobles titulaciones y articulación del nivel del sector educativo con el mundo del trabajo. Que es básicamente esto, que se puedan internacionalizar los títulos, que si usted saca un título aquí en Colombia, ustedes lo reconozcan en Europa, en Estados Unidos, en Chile. ¿Esto con qué se estaría haciendo?
El CINE es la clasificación internacional normalizadora de la educación. Eso es un estudio propuesto por la UNESCO. ¿Qué hace? Estudia más o menos a nivel mundial cómo funcionan los niveles educativos y los programas educativos. La primaria en Australia funciona así, tiene estos años, enseña esto, lo mismo en Colombia, en Estados Unidos, entonces hace una estandarización. De acuerdo a esa estandarización saca un documento. El documento le viene a decir básicamente cuánto debe durar un programa y qué es lo que debe enseñar. Entonces, para lograr esa homologación de títulos educativos internacionalmente, lo que hacen los países que pertenecen a la UNESCO es precisamente acogerse a esa normalización que ha hecho la UNESCO a partir de la CINE y mirar si los programas nacionales si cumplen en cuanto a los requisitos internacionales. ¿Cuál es el problema? Un programa educativo debe responder a las necesidades regionales. Precisamente uno no se imagina aquí cuál fue el problema el año pasado con trabajo social. Trabajo social está dentro de las áreas de ciencias humanas precisamente porque vivimos en un contexto de mucho conflicto, pero internacionalmente el trabajo social funciona como un área de la salud. No es lo mismo el trabajo social en Estados Unidos, donde hay poco conflicto social, o al menos tan marcado como aquí en Colombia, como el trabajo social aquí en Colombia, que tiene que responder al conflicto social. Y precisamente lo que se estaba alegando por parte de los estudiantes era eso, que no es posible intentar acomodarse internacionalmente desconociendo la realidad nacional. Se busca también tener una oferta exportable de profesionales, incrementar cursos de intercambio. Y Colombia, como un país multilingüe, incrementar las estrategias de enseñanza del inglés, exigir un nivel B1 en segunda lengua para pregrado y posgrado. Aquí se dice que se va a aceptar cualquier lengua mientras tenga el nivel B1, cualquier lengua. El problema es que únicamente se comprometen a enseñarnos en inglés. Uno en realidad quiere aprender una segunda lengua que uno piense aplicar como profesional, pero la única alternativa que le ofrecen de estudio muchas veces viene a ser el inglés. Y si yo quiero, por ejemplo, trabajar como psicólogo en una comunidad guayú, pues ya yo me tendría que rebuscar cómo aprender esa lengua. Mientras tanto, el inglés así no vaya a ser de utilidad para mi vida profesional o mi vida personal. Estructura y gobernanza del sistema, noveno punto. Contar con una estructura flexible, dinámica y universal que integre los distintos niveles del sistema educativo, desde la educación básica, media, pasando por la articulación, por la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Es básicamente lo que hemos venido mencionando y lo que van a profundizar. Autonomía educativa y vinculación con los territorios. Crear un sistema diferenciado en el cual insistan aquí retomar el punto de hace ratico en el definir el nicho educativo. Crear dos sistemas diferenciados en el cual existan dos rutas de formación. Educación para el trabajo, técnica, tecnológica y universitaria, soportada en dos grandes instituciones, politécnicos y universidades. Ambos grupos deben ser de excelencia y contar con cuerpos académicos de primer nivel. Uno de los objetivos principales del ENEDI 2034 actualmente es más o menos el 70% de grados universitarios y 30% de grados técnicos y tecnólogos. ¿Cuál es el máximo objetivo? Que se invierta en las cifras. Literalmente esperan que sean un 70% de grados técnicos y tecnólogos y 30% de universitarios. Pero como ven, en ninguno de estos puntos dicen cierres universidades, tablas de politécnicos. No, sino que el sistema los va tirando a eso. ICETEX, CERPI lo paga, que no son recursos listos para la educación. Son dineros que salen de la base presupuestal para la educación superior y terminan desviados. CERPI lo paga, terminan en universidades privadas. Gran parte de los recursos del ICETEX también terminan en universidades privadas. ICETEX en su mayoría son créditos, es decir, son préstamos. Es decir, que el gobierno ni siquiera está invirtiendo, el gobierno le está poniendo al propio estudiante a cargar con los gastos del gobierno. Entonces gran parte de esa inversión termina siendo un préstamo y no sé en dónde termina esa plata porque no se reinvierte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está sacando los dineros para meterlos a universidades privadas, las universidades públicas están quedando sin dinero. Incluso si estos créditos llegan a universidades privadas, ¿para qué sirve CERPI lo paga e ICETEX? Únicamente cubren costos de matrícula y sostenimiento. Y vale aclarar que el sostenimiento no hace parte de los gastos de la universidad, entonces digamos que a la universidad únicamente le entran los costos de matrícula. Pero ¿qué se desconoce? Se desconocen los espacios, garantizar los espacios, promover la investigación, crear programas de bienestar, responder al nivel salarial de los profesores. En todo eso tiene que responder el dinero de la educación superior pública, el gobierno debería invertir en todos esos dineros, pero únicamente responde a un dinero de sostenimiento y sin embargo le pone un montón de requisitos a las universidades.
Uno de los objetivos es hacer de la acreditación en calidad un requisito obligatorio para el registro calificado. El registro calificado es lo que le permite a una universidad ser precisamente universidad y dar educación. Si usted no tiene registro calificado, le toca cerrar como universidad y quieren igualarlo con la acreditación en calidad. Es decir, que si usted no está acreditado, no puede tener registro calificado. ¿Qué necesita para tener acreditación en calidad? Más que aula, tener espacios mucho más amplios, por ejemplo, tener laboratorios, tener una buena producción científica, el nivel de los profesores. Aquí entraría lo del presupuesto de conciencia. Para el registro calificado también le evalúan el nivel de los profesores, que sea el nivel doctoral, por ejemplo. Para usted obtener un nivel doctoral, ¿qué necesita? Necesita producir un conocimiento nuevo en su área de estudio. ¿Qué es eso? Básicamente investigación. ¿Investigación qué es? Ciencia y tecnología, que es precisamente lo que el gobierno le bajó el dinero. Entonces, ¿de dónde van a sacar los profesores dinero para financiar proyectos educativos para tener su nivel doctoral? ¿Y de dónde van a salir los doctores que van a cubrir las universidades para precisamente cubrir esos requisitos del registro calificado y la acreditación en calidad? Entonces, a la universidad le va a tocar cerrar como universidad, volverse un politécnico, aliarse con empresas para crear programas técnicos, ya que ser una universidad le va a generar muchos costos y muchos requisitos, o simplemente cerrar como universidad. ¿Cuáles son las únicas universidades que pueden quedar? Las privadas, que precisamente todo es autosostenimiento, y quienes pueden acceder precisamente a ese mínimo poblacional. Hagamos una analogía con el 70% que va a poder, qué pena, 30% que va a poder acceder a universidades, mientras que el 70% que no tenemos plata, pues vayámonos a un politécnico que va a ser mucho más barato. Entonces van a tener que ser a universidades, nos vamos a volver técnicos, y la universidad que le quede para los privados. Y por último, sostenibilidad financiera es fortalecer el ICETEX. Eso es lo que esperan para la educación pública, estar fortaleciendo programas de créditos, que es crédito a la demanda, que únicamente es matrícula. Ya a la universidad le toca buscar sus propios recursos. Muchas gracias y qué pena me extendí. Tranquilo, compañero. Bueno, acá uno lee el 2034, es una cosa tediosa. De hecho, a veces hasta es romántico, porque uno dice pues que hay de malo, ¿cierto? En el que allá pues que lo que yo vea acá me lo homologue, ¿cierto? Pero ya cuando uno de fondo, o en particular ciertas disciplinas y ciertas ciencias, ya uno sí nota que puede ser complejo. Lo de técnicos y tecnólogos, como para sintetizar la intervención del compañero, pues no es que nosotros estemos diciendo que los técnicos y tecnólogos no sirven, pues, y que somos los universitarios la élite y la del conocimiento. Lo malo no es que nos igualen, aunque sí pues tiene pues sus implicaciones. Lo complejo y lo que realmente sí es muy problemático es que nos igualen desde abajo. O sea, que no, a los técnicos y tecnólogos, que es meramente, y valga la redundancia, una educación tecnicista para el sector productivo, que tengan el atrevimiento de decir que los universitarios estamos cargados de teoría que pues en el contexto no sirve, y lo vemos manifestado en filosofía, en el alcalde de Cartagena cuando dijo que la filosofía no servía para nada. Lo hemos manifestado en el Politécnico Jaime Cadavid hace poquito, que estaba en paro precisamente porque les estaban alzando la matrícula, y la Nacional hace poquito, que estaban también en paro porque les estaban quitando bienestar universitario. Entonces, si no hay bienestar universitario, pues muchas de las personas que no tenemos todos los recursos suficientes para permanecer todo un día en la universidad, entonces ¿cómo vamos qué nos va a garantizar la permanencia? Eso es como otra de las cosas que podemos ver como materializadas, es lo de las licenciaturas, los compañeros de licenciaturas que las están eliminando, las están matando. ¿Dónde más? Con Plan Nacional de Desarrollo, que están cerrando la licenciatura. En la pedagógica, Aliar, que dice que ya la universidad está inviable. La Universidad Pedagógica de Bogotá, que hace poquito nos contó pues una compañera que estudia allá licenciatura en biología, que el rector se reunió con ellos a decirles que si no era con financiamiento de privados no iba a dar. Pero realmente no, el recurso está congelado hace un montón de años.
pues a las universidades les están dando los mismos recursos que les estaban dando hace por ahí 10 años y las lógicas han cambiado bastante. Continuamos con el compañero Simón, que nos va a exponer sobre el Sistema Nacional de Educación Terciaria, quien Andrés ya había pues como achacado bastante sobre eso, ya va a ampliar. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Pues como primero agradecer pues aún la presencia acá en el espacio. Sé que es difícil ya un viernes casi 4 de la tarde estar como en estos espacios de discusión, pero igual es importante que nos acerquemos y que le empecemos a poner cuidado a estos temas, dado que en realidad se viene pensando una reforma bastante estructural al sistema de educación, no al superior, al sistema en su conjunto, al sistema de educación en su conjunto, y entonces es necesario empezar a poner las pilas en estos temas. Entonces, como para continuar, haga una corta recapitulación, ¿cierto? Entonces teníamos por un lado Ley 30 de 1992, que desde allí comienza la desfinanciación hacia las universidades porque se le empiezan a girar menos recursos. Después tenemos el intento de reforma a la ley 30 del 92, que es el proyecto de ley 112, que es la que la MANE, la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, logran tumbar, y posterior al 2011 al intento de reforma del gobierno que la MANE logró tumbar. Entonces tenemos lo que el compañero Andrés nos acaba de comentar, que es el Acuerdo por lo Superior 2034, que es la política pública que está orientando la educación superior hasta el 2034, ¿cierto? Es decir, 20 años. Entonces, ese es como un poco el recuento, y ahora lo que yo un poco voy a comentar es uno de los ejes centrales del Acuerdo por lo Superior 2034, que es la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria, ¿cierto? Que entonces lo voy a hacer como en 4 puntos, que es básicamente de dónde viene este tema de la educación terciaria, en qué consiste, cuáles son sus objetivos, y digamos un poco para cerrar con un poco el análisis que hacemos para el sistema de educación terciaria. Entonces, para empezar, primero mencionar que el tema de la educación terciaria, como ya ahorita se mencionaba, comprende todo lo que tiene que ver con lo posterior a la educación secundaria, ¿cierto? O sea, el bachillerato, la educación media, y que, digamos, reformar esa educación que es después del colegio, eso se viene pensando desde hace algún tiempo. Por ejemplo, el Banco Mundial, que es un organismo multilateral que tiene gran incidencia en muchos países y que incluso da orientación a muchos países, en el 2003 sacó un documento que se llama Educación Terciaria en Colombia, preparar el terreno para su reforma, ¿cierto? Es decir, desde el Banco Mundial, desde el 2003 ya nos está dando orientación de cómo debía ser la educación terciaria en Colombia. Entonces, ya a partir de allí se vienen haciendo algunos pequeños cambios, se viene precisamente se viene haciendo lo que quería hacer el Banco Mundial, que es abonar el terreno. ¿Y cómo es abonar el terreno? Por ejemplo, lo que ahorita estaba mencionando Andrés, lo que pasaba en el SENA. En el SENA estaba pasando lo que se llaman las mesas intersectoriales, que las mesas intersectoriales consisten en que las empresas llegan y le ponen, digamos, el ritmo a la educación. Es decir, las empresas llegan y le dicen a la SENA: yo necesito que me forme a tantas personas en tal ocupación por determinado tiempo, y después ese programa lo cierran y después esperan a que llegue otra empresa a ver qué quiere que les formemos, ¿cierto? Esa es un poco la lógica que se ha venido abonando, y entonces nos la empiezan a poner explícitamente en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. En el artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo aparece la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria, ¿cierto? A su vez aparece la creación del Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos, que ya digo más adelante voy a comentar un poco en qué consiste eso. Pero digamos, eso es un poco de dónde viene, ¿cierto? O sea, como la necesidad de empezar a transformar, de empezar a reconstruir la educación que está después de la secundaria, ¿cierto? Después del colegio. Ese es como de dónde viene este Sistema Nacional de Educación Terciaria. Ahora bien, digamos, ¿en qué se justifica el planteamiento o cuál es el problema que identifica el Ministerio de Educación Nacional y el Gobierno Nacional para plantear el Sistema Nacional de Educación Terciaria? Plantean fundamentalmente dos cosas, ¿cierto? Como problemas centrales que le permiten decir hay que crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Y esos dos problemas centrales son uno interno y uno externo, ¿cierto?
El interno tiene que ver con la desarticulación que hay en las diferentes modalidades educativas, es decir, la desarticulación que hay entre la educación técnica y tecnológica con la educación universitaria, que son como dos pilares, y entonces el Ministerio de Educación plantea, ahí, entre esos dos pilares hay una desarticulación total, y eso es un problema, ¿cierto? Y el otro problema que identifica el externo es que la educación no está conectada con el sector productivo. Para ellos eso es un problema. Es decir, que la oferta educativa no esté delimitada por lo que está demandando el sector productivo es un problema para el gobierno nacional, y digamos que ahí están como los dos problemas centrales que el gobierno nacional, por medio del Ministerio de Educación, está identificando. Y digamos que podemos mencionar otro elemento que para ellos es también bien importante, y es que aquí lo que estamos teniendo es que tenemos muchos universitarios y muy pocos técnicos, ¿cierto? Las cifras que nos arroja el documento de política pública del sistema de educación terciaria es que tenemos alrededor del 70% de estudiantes universitarios de matrícula universitaria y 30% técnicos, y eso no corresponde con el promedio de la OCDE, que es ahorita la organización que estaba mencionando Julie, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es a donde Colombia quiere entrar. El promedio de los países OCDE es al contrario, ¿cierto? O sea, la OCDE dice que nosotros tenemos la pirámide invertida, o sea, mientras para la OCDE hay 70% de estudiantes técnicos y 30 universitarios, para Colombia es al contrario. Y entonces, ¿cuál es la intención? Voltearla, o sea, arreglar la pirámide, que hayan 30% de estudiantes universitarios y 70% de estudiantes técnicos, ¿cierto? Con formación técnica. Ahora bien, para pasar al segundo punto, y es en qué consiste un poco el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Entonces, el Sistema Nacional de Educación Terciaria consiste en, por un lado, precisamente entonces articular esos dos pilares, es decir, tenemos por un lado el pilar de la educación técnica y por otro lado el pilar de la educación universitaria. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es generar unas rutas que permitan movilidad entre esos dos pilares, ¿cierto? Y para eso, para generar esa movilidad, hay que generar un marco nacional de cualificaciones, porque, como lo decía al principio, el sistema está desarticulado, entonces los créditos no son fácilmente homologables de una modalidad a otra. Entonces, hay que crear un marco nacional de cualificaciones, es decir, hay que estandarizar la educación en el país, hay que estandarizar los logros educativos, es decir, que un estudiante de la Universidad de Antioquia de Ingeniería Electrónica tenga las mismas cualificaciones que un estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional, por ejemplo. O sea, hay que estandarizar todos los logros educativos en todo el país. ¿Para qué? Para facilitar precisamente esa modalidad entre los pilares. Entonces, digamos, esa es por un lado como un poco la estructura, la propuesta de estructura interna para la educación terciaria. Y, digamos, y están esas herramientas, Marco Nacional de Cualificaciones, que es lo que me va a permitir estandarizar, y a su vez está el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos, que es el que estaba creando el artículo 58 del Plan Nacional de Desarrollo, que es el que me va a permitir precisamente ir acumulando los créditos o las cualificaciones que yo vaya obteniendo. Por ejemplo, si yo hago un ciclo de una formación técnica, entonces ahí se me acumulan unos créditos, unas cualificaciones, y eso me permite, por ejemplo, pasar a la educación universitaria, ¿cierto? Hacer la ruta de paso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del Sistema Nacional de Educación Terciaria? Entonces, por un lado está cerrar la brecha entre la formación y el campo laboral, es decir, el Sistema Nacional de Educación Terciaria plantea de que nos estamos demorando mucho en la formación académica, ¿cierto? O sea, el paso entre la parte académica o el estudio y el campo laboral es muy largo. Hay que recortar esos tiempos de educación, ¿cierto? Que incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo por lo Superior 2034, si ustedes lo revisan en la página 108, plantea de que, dado el mundo globalizado que tenemos hoy en día, la educación universitaria de alguna manera se vuelve obsoleta. O sea, ahora hay que potenciar de gran manera la educación técnica. Y eso se encuentra en el Acuerdo por lo Superior 2034, ¿cierto? Es decir, ahí ya hay una pretensión de que Colombia se inserte a esa educación globalizada. A su vez, el otro objetivo del Sistema Nacional de Educación Terciaria es que la educación pueda resolver los problemas del sector productivo.
¿cierto? Ese es uno de los problemas fundamentales que plantea, y por eso es que entonces, como el sector productivo está demandando técnicos, está demandando diferentes ocupaciones, entonces hay que poner a la educación en función de lo que demanda el sector productivo, ¿cierto? Para eso también el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Y el otro es ampliar la cobertura, que es otra de las exigencias de la OCDE, porque dado que Colombia quiere ingresar a esa organización, no se ingresa de cualquier manera, se ingresa cumpliendo unos requisitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando usted al SENA lo mete en educación terciaria, usted ahí amplía la cobertura, ¿cierto? Usted ya puede decir que tiene un montón de gente estudiando en educación superior, y eso le permite a Colombia entrar a la OCDE. Que, por ejemplo, pues ahorita ya se menciona el tema de la reforma tributaria, eso fue, por ejemplo, una exigencia de la OCDE a Colombia para poder ingresar a esta organización. Entonces, bueno, digamos, ese es como un poco, a grosso modo, ¿cierto?, como lo que está planteando el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? El tema pues, de la organización, la articulación entre los pilares, los objetivos, que es cerrar brecha, educación y acceso al campo laboral, digamos, delimitar la educación a lo que demanda el sector productivo, y el tema de la cobertura. Eso es como un poco, a grosso modo. Ahora bien, ¿cuál es como un poco el análisis que nosotros hemos hecho al respecto, ¿cierto? Y es que aquí lo que se está pensando, digamos, por un lado es un cambio realmente estructural al modelo de educación superior, ¿cierto? O sea, aquí no se está pensando un cambio mínimo, sino que se está pensando algo grande, y como se está pensando algo grande, incluso ellos ahí lo plantean, y es que el Sistema Nacional de Educación Terciaria estará plenamente desarrollado en el 2025, ¿cierto? Y por eso desde ahora, desde el 2014, que es donde lo vienen manifestando más explícitamente, desde el 2014 están planteando ya algunos cambios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos hoy en día? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta del problema que hubo, creo que fue en Támesis, con la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, que mientras una minera le pidió el favor a la Universidad Nacional de que hiciera unos programas de sensibilización en Támesis para que esa, fue Anglo-Gol Ashanti, entonces lo que hizo fue que la Universidad Nacional de Colombia, o sea, la de allí, la universidad que es la principal universitaria estatal, la Facultad de Minas, lo que hizo fue ir a decirle a la comunidad de Támesis que lo que más le convenía era la minería, ¿cierto? Mientras la comunidad de Támesis, ¿cómo así? O sea, es que nosotros aquí no queremos minería. Digamos, esa es, por ejemplo, una de las manifestaciones concretas de lo que está planteando el Sistema Nacional de Educación Terciaria, y es que la educación sirva a lo que está demandando el sector productivo. Y si el sector productivo, que es lo que está planteando en estos momentos, entonces el desarrollo de la minería, entonces que la educación sirva para, por ejemplo, ir a romper con las consultas populares, por ejemplo. Y eso es un ejemplo concreto. Eso fue, creo que a principios de este año, si no me falla la memoria, ¿cierto? Entonces, digamos, aquí hay un cambio pues bastante estructural, incluso también un poco un cambio de paradigma en la educación, porque es que aquí lo que nos están planteando es que la educación científica, la educación que teoriza, la educación que investiga es obsoleta, ¿cierto? O sea, y es tan obsoleta que nos están diciendo que no, que solo dejemos que el 30% de personas accedan a ese tipo de educación y el 70% accedan a la educación técnica, ¿cierto? Digamos que el problema no es que exista la educación técnica, el problema es que esa sea lo primordial, lo fundamental. Y bueno, y ahora bien, con todo este tema, entonces lo que empezamos a tener es que, digamos que se crea una nueva cultura hacia la educación. Hay algo que es bien importante en ese tema de la jornada única. La jornada única es algo que está yendo a los colegios, el SENA está yendo a los colegios, a los grados 10 y 11, y les está diciendo a los estudiantes, o sea, les está de alguna manera presentando la educación técnica como una muy buena opción. Es decir, los estudiantes desde 10 y 11 ya más fácilmente prefieren la educación algo rápida, alguna técnica de 6 meses, que es lo que dura una técnica en el SENA, para ingresar al mercado laboral, ¿cierto? O sea, desde los colegios les están diciendo es mejor la educación técnica, ¿cierto? Entonces, de alguna manera se crea como una nueva cultura hacia la educación. O sea, más bien me voy a hacer una técnica, algo rápido, salgo al mercado laboral rápido, y como que de alguna manera me olvido de la educación universitaria, que digamos históricamente en la universidad se han dado como procesos de discusión, de pensarse la sociedad, ¿cierto? Entonces, digamos que con esto se va creando entonces una educación, digamos, una educación segregada, es decir, hay una educación para cierta población y una educación para otra población, es decir, una educación para ricos y una educación para pobres, ¿cierto? ¿Y por qué decimos eso? Porque por un lado tenemos las universidades, ¿en qué camino van? Las universidades van en el camino del alza de las matrículas, por ejemplo.
O sea, las universidades cada vez más requieren subir las matrículas porque precisamente la desfinanciación no le permite que antes esas matrículas rebajen. Y por el otro lado, cuando usted, por ejemplo, a uno le plantea muy bonito lo de la movilidad, pero yo me pregunto algo, entonces si usted está haciendo una técnica y usted quiere pasar a la universidad y la universidad con matrículas bien caras, entonces lo que hago es, o sea, hay una barrera también en la movilidad que es la que no nos están planteando. Y entonces, si yo quiero pagar la universidad, entonces tengo que acceder a un crédito educativo, ¿cierto? Que es lo que ya ahorita se venía mencionando y que ahorita pues el compañero lo va a profundizar mucho más. Entonces, digamos, aquí lo que se está planteando básicamente es una educación segregada, ¿cierto? Hay una educación para unos ricos y hay una educación para esos pobres. ¿Y esos pobres quiénes van a ser? Los 70%, el 70% que va a estar en la educación técnica, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí se está pues como planteando un modelo de educación, pues un cambio bastante drástico que se hace necesario ponerle el ojo desde ya, ¿cierto? Porque por más de que ellos estén pensando de que esté plenamente desarrollado para el 2025, ya hay unas manifestaciones concretas, ¿cierto? Que es el caso de la Universidad Nacional, y les puedo poner otro caso, el caso de la Universidad Industrial de Santander. La Universidad Industrial de Santander hace poco, hace un mes creo que fue, 2 meses, no recuerdo bien, firmó un convenio, creo que también fue con Angulo Chanti, si no me falla la memoria, para hacer unas exploraciones en el páramo de Santurbán. Incluso la Universidad Industrial de Santander para ese convenio puso más plata que la misma Angulo Chanti para hacer esas exploraciones. Mientras tanto, entonces la comunidad universitaria salió a rechazar la decisión de la universidad de aliarse con Angulo Chanti para ir a dañar el territorio, ¿cierto? Entonces ahí lo que podemos ver es que ya hay manifestaciones concretas, o sea, no es una vaina que empecemos a ver en la siguiente década, o sea, es una vaina que estamos viendo ya, porque es algo que, digamos, de alguna manera lo vienen abonando, ¿cierto? Vienen abonando ese terreno y ya cada vez lo hacen más explícito. Entonces, eso es como un poco lo que les quería comentar. Y bueno, muchas gracias pues como por la atención. Gracias a vos. Lo de los que como recordando lo de, pues leer eso es muy maluco, que uno de hecho se cansa y todo, pero cuando pues hay cosas que resaltan en medio de pues como todo ese amasijo de tecnicismos, y una que me pareció muy charra es que ellos dicen que en América Latina están las universidades, son la educación más duradera, pues que eso es un problema, pues que acá nos demoramos mucho, 10 semestres es mucho, 8 semestres es mucho, en comparación a otros países en donde una carrera universitaria puede durar 6 o 7 semestres como máximo. Entonces eso es uno de los problemas de América Latina, pues según la OCDE. Le vamos a dar paso a un compañero que llegó hace poco, y es el profesor Carlos, que nos quiere contar acerca de la seguridad social, de los riesgos laborales, pues como su experiencia con la salud en general. Yo apenas me estoy introduciendo y nos hablará menos. Gracias, compañeras y compañeros, buenas tardes para todos y todas. Realmente los compañeros habían pasado por acá en Judea a hacer la invitación al compañero representante legal, pero el compañero está fuera de la ciudad, entonces me cogieron un poco, pues ahorita ya de salida, me tocó ir a hacer una vuelta y volver, pues como para hablar un poco de lo que es la seguridad social integral. Pues yo voy a tratar de hacer un marco general para después aterrizar en lo que es la seguridad social en la Universidad de Antioquia. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender pues que seguridad social integral pues no solamente es lo que tradicionalmente nos han dicho, que es pensiones, salud y riesgos laborales. La seguridad social integral va mucho más allá, ¿sí? Es tener una vivienda digna, es tener agua potable, es tener un empleo digno también, ¿sí? Todo eso hace parte integral de lo que sería la seguridad social. Aquí simplemente se han limitado pues a decir que seguridad social es la salud, las pensiones y los riesgos laborales, y dejan por fuera estos otros aspectos. Haciendo un poco de historia, antes de la ley 100 de 1993, en Colombia no existía sino un solo régimen de pensiones, y lo administraba el Seguro Social en el régimen de prima media con prestación definida. Igualmente, en riesgos laborales estaba el Seguro Social con su parte de riesgos, no se llamaba riesgos laborales para eso, sino seguridad, riesgos profesionales.
y estaba la salud, que de alguna manera también estaba en cabeza del Seguro Social. El Seguro Social fue creado mediante la Ley 90 de 1946, inició fundamentalmente con prestación de servicios de salud y en el año 1967 se metió a los riesgos de pensión de vejez, invalidez y muerte. Y llegó pues a tener un buen desarrollo del Seguro Social, pero también se convirtió en un nido de los politiqueros de este país y se convirtió en la caja menor del gobierno nacional. Los aportantes al sistema de seguridad social en ese sentido era tripartito, lo hacían los trabajadores, los patronos y el gobierno mismo. En el año 1970 el gobierno de Misael Pastrana Borrero pues le quitó la parte que le correspondía al gobierno nacional y ahí empezó pues a marchitarse un poco el sistema de seguridad social que teníamos para ese entonces. Vino entonces, y a nivel de pensiones habían alrededor de 1000 cajas a nivel nacional. ¿Sí? Cada municipio, cada departamento y cada empresa descentralizada tenía su propia caja de pensiones. Y a nivel de las empresas privadas también habían empresas privadas que asumían la pensión y la salud de sus trabajadores. Viene la Ley 100 de 1993, autor, ustedes bien conocen, pues seguramente han tenido acceso a la historia, ustedes todos son muy jóvenes, entonces vino la Ley 100 de 1993, después de eso vino pues una ambientación y fue la Ley 50 de 1990, también del mismo autor, terminó con la estabilidad laboral en Colombia, metió los fondos de cesantías, y ahí empezó a ambientar. Viene por esa época también lo que conocemos como la apertura económica. Entonces la Ley 100 de 1993, ¿qué es lo que hace? La Ley 100 de 1993 lo que hace es privatizar la salud, las pensiones y los riesgos laborales y se los entrega al sector financiero. Entonces el sector financiero hoy, la crisis que tenemos y que ustedes a diario lo escuchan por las noticias o son víctimas de esa crisis que tenemos en seguridad, en salud en Colombia, paseos de la muerte, EPS que son las que administran las cotizaciones de los trabajadores y contratan con unas IPS y finalmente no le pagan a las IPS, entonces quiebran a los distintos prestadores de salud. En ese sentido, lo que mayor énfasis han hecho es quebrar la red pública hospitalaria. Recordemos que, por ejemplo, en Antioquia, casi que en cada uno de los 125 municipios de Antioquia había un hospital público. Hoy han liquidado un poco de hospitales y los que no están liquidados, pues no tienen cómo sobrevivir. Y en ese sentido, entonces, las pensiones, de igual manera las pensiones son entregadas entonces a unos pulpos también financieros, crean el régimen de ahorro individual, que para cada uno de los trabajadores es como abrir una cuenta en cualquier banco y entonces parte de la cotización del 16% que un trabajador le cotiza a pensiones, el 5% se va en gastos administrativos y en unos seguros que compran y solo el 11% va a la cuenta que cada trabajador abre en ese fondo privado de pensiones y finalmente ese fondo privado de pensiones no pensiona, trabaja con la plata pero no da pensión. ¿Y por qué no da pensiones? Porque ahí las exigencias del fondo son muy drásticas, son exigencias donde tiene el trabajador para poder salir con una pensión de salario mínimo tiene que reunir hoy, 2017, tiene que reunir 170 millones de pesos y un trabajador en Colombia, que el promedio de los salarios en Colombia está más o menos entre 3.5 salarios mínimos legales vigentes en el país, tendría que trabajar por ahí unos 120 años para poder reunir ese capital y eso si trabaja de manera continua. Pero el otro problema que tenemos en Colombia es el problema de la informalidad, el problema del desempleo. El 65% de los trabajadores en Colombia están en la informalidad, solamente un 35% está formalizado y de ese 35% que está formalizado también hay situaciones de dificultad para cotizarle a estos seguridad social integral. Entonces, en ese sentido, y de ahí pues que nosotros desde las organizaciones de pensionados y de trabajadores hemos hecho el llamado a todos estos jóvenes, porque lo que está en riesgo es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de toda esta juventud que
todavía no está vendiendo su mano de obra, todavía no está laborando, pero que no va a tener una vejez asegurada como la puede tener un sector hoy muy mínimo, porque hoy escasamente en Colombia hay escasos 2 millones de pensionados, de los cuales de los 2 millones de pensionados a cargo del Seguro Social, que era antes de que lo liquidaran en el 2012, hoy con pensiones hay alrededor de 1.700.000 pensionados a cargo del régimen de prima media que administra Colpensiones. Los fondos privados de pensiones escasamente tienen 120.000 pensionados en estos 23 años de funcionamiento de la Ley 100, pero tienen acumulados 270 billones de pesos. Esa es la acumulación, ese es el capital que tiene acumulado los fondos privados de pensión. Y esos fondos privados de pensión fundamentalmente están concentrados en 2 grupos económicos grandes en Colombia, que es el Sindicato Antioqueño y es el Grupo Aval, el de Sarmiento Angulo, el de Sarmiento Hambriento. Sí, y en esos 2 grupos acumulan más o menos el 85% de esos 270 billones de pesos que tienen estos fondos acumulados, que debieran de estar en la tesorería de la nación, y hoy no estuviéramos hablando entonces de que hay una bomba pensional, que hay que hacer una nueva reforma pensional como lo vienen exigiendo fundamentalmente la OCDE. A mí la OCDE me parece que es un desastre. La OCDE es un club de países capitalistas, aquí están afiliados 33 países, los más capitalistas del mundo. Colombia ahí se vería como un mosco en la leche, como se dice popularmente. Y Colombia es un país en vía de desarrollo. Lo único que ha venido la OCDE aquí es a tratar o a coquetearle al gobierno, que lo viene haciendo desde el 2013, dice porque a través de la OCDE hay unas prácticas de no corrupción, pero resulta que es que la corrupción en ese país es una vaina cultural. Aquí se roban un mojado y vuelven se roban un mojado, yo hay un dicho popular que no recuerdo en ese momento. Lo cierto del caso es que aquí la corrupción es muy de nuestra cultura. Y los corruptos en este país realmente roban porque no hay un sistema judicial que permita judicializar, para la redundancia, a los que roban el erario público, a los que se roban la plata que es de todos nosotros, porque es que somos nosotros todos los que pagamos los impuestos, los que vamos al mercado y a través de la reforma tributaria que empezó a funcionar este año, a partir del 1 de enero, el IVA pasó de 16 a 19. Y somos todos los colombianos que vamos a cualquier supermercado los que pagamos el IVA. Pero esa práctica la recolecta el Estado y se la embolsillan los más vivos, los de cuello blanco. Entonces, en ese sentido, compañeros y compañeras, es que nos parece de que hay que hacer un énfasis en que el llamado es fundamentalmente a que ustedes que todavía están así empezar la vida laboral, o los que ya están trabajando y que si están en un fondo privado, que salgan corriendo de ahí porque no van a tener posibilidad de poder jubilarse en este sistema. Quería aterrizar un poco como con la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia, de igual manera, pues antes de la Ley 100, no teníamos afiliación a ningún fondo de pensiones, ni teníamos afiliación a ninguna EPS, pues no existían las EPS, pues la universidad nos prestaba los servicios de salud a través del bienestar universitario, y las pensiones las asumía directamente la Universidad de Antioquia. Vino la Ley 100 y a partir del 1 de julio de 1995 los servidores de la Universidad de Antioquia, profesores, empleados y trabajadores, los afiliaron a los fondos, en su gran mayoría al Seguro Social, y otros que cometieron el error se fueron a los fondos privados de pensión. Hoy pues andan en esa situación caótica porque ya están en edad de jubilar, se han ido al fondo y el fondo les sale que un profesor aquí con un promedio de 4 o 5 millones de salario se van al fondo y resulta que el fondo les dice: usted no se puede jubilar sino con 900.000 pesos. Entonces ahí está pues la dificultad en ese sentido. Y a nivel de hubo también aquí hubo un grupo de trabajadores que éramos trabajadores oficiales y que manejamos negociación colectiva con la Universidad de Antioquia. Por ahí en los años 70 éramos bastante, alrededor de unos 900 trabajadores. Vino el decreto 80 de 1980 y nos declararon empleados públicos de una manera ilegal, porque el decreto 80 de 1980 era solo para aplicárselo a las universidades del orden nacional. Las del orden departamental no cabían en ese decreto ley extraordinario 080 de 1980. A partir de eso
nos clasificaron alrededor de unos 400 trabajadores oficiales en empleados públicos, nos siguieron reconociéndolo en la convención, pero en el año 2000, la administración de Jaime Restrepo Cuartas y la de Alberto Uribe, entonces hizo un convenio de concurrencia y el Ministerio de Hacienda exigió a la universidad para que nos demandara a los que estábamos jubilados con beneficios convencionales, y nos demandaron a 102 trabajadores, a 102 jubilados, de los cuales ganamos la demanda como 40 y alrededor de 60, 62 perdieron y les rebajaron su mesada pensional, mesadas pensionales que son muy mínimas, eran alrededor de 1.5, 2 salarios mínimos. Sin embargo, se las rebajaron y les quitaron alrededor de un 40, un 45 y hasta un 48%. Esa pelea la empezamos a dar desde el 2002 en los juzgados de la ciudad y posteriormente en la Corte Suprema de Justicia, y se perdieron, es decir, la justicia acá de alguna manera estuvo más a favor de las pretensiones de la universidad y se fueron y le robaron las pensiones a este grupo de trabajadores. De igual manera hay una situación también que tiene que ver con un grupo de profesores, son 634 profesores que el Seguro Social les liquidó mal su pensión porque no incluyó los factores salariales de los que habla la Ley 33 de 1985, y entonces la universidad asumió parte de esa pensión en una cosa que llaman subrogación. Desde el año 2012 vienen demandando a este grupo para quitarles esa parte de la mesada pensional, eso también es una situación caótica, y la posición del actual rector de la Universidad de Antioquia es que el déficit de la Universidad de Antioquia está en esos 633 subrogados que hay en la Universidad de Antioquia, y en este momento estamos en esa discusión porque parece ser que esta administración quiere continuar demandando a estos subrogados para quitarle esa parte de la mesada pensional que equivale más o menos a un 20-23% de su pensión de jubilación. En salud, ni modo, pues también hay un tema jodido porque tenemos un programa de salud que está en Ley 647, que es una ley del 2001, que nos la peleamos los distintos estamentos a nivel nacional. Hay 10 universidades en Ley 647, pero hoy las 10 universidades también estamos, porque como estamos en Colombia y la seguridad social en salud está en crisis, estas 10 universidades pues también andamos en una situación caótica, dado de que también ha habido mala administración, parte de las cotizaciones de esos subrogados, la universidad se queda con ellas. Tenemos más o menos, hemos hecho cuenta de que la universidad se ha quedado alrededor de unos 18 o 20 mil millones de pesos que se nos deducen a los subrogados de su partecita de la mesada y que no van al programa de salud, sino que la universidad se queda con ella. Pero en ese sentido, el programa también pues le ponemos que en unos 2 o 3 años vida útil a ese programa, y finalmente entonces nos va a tocar meternos, si no hemos eliminado, porque otra de las cosas es que hay un movimiento nacional donde estamos en este momento en una firmatón que inicia por Cali para tratar de convencer a los colombianos y a las colombianas que nos ayuden a recolectar 2.500.000 firmas para presentar una acción popular y después presentársela al Congreso de la República para eliminar la intermediación financiera en salud, para que no hayan más EPS, porque las EPS son las que quedan con la plata de los cotizantes, de los trabajadores y las trabajadoras colombianas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya para finalizar pues las exposiciones, le vamos a dar la palabra a Santiago sobre el tema de segundo pago. Bueno, primero que todo, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero con lo que quisiera empezar es, bueno, como atando toda esta problemática que se va desarrollando y que ya varios compañeros nos han comentado. Compañeros, nos empieza desarrollando esa problemática que nos plantea el Acuerdo Pro Superior 2034, que después se va materializando poco a poco en el SNET, o sea, en el Sistema Nacional de Educación Terciaria, y que nosotros lo hemos reflejado en nuestros territorios, en nuestra realidad, a través de 2 cosas concretas. Una es la que el profesor nos acaba de exponer, y es que todas las problemáticas que está viviendo la universidad son de financiación, pero que todos estos programas o todas estas políticas del gobierno más bien
nos hablan de que necesitamos una financiación involucrada más bien con lo privado. Y ahí vamos a ir entendiendo un poco el interés de clase. Y el segundo elemento es el del programa Serpi lo paga. Yo antes de empezar a explicar más bien esta modalidad de crédito que se inventó el gobierno nacional, lo que vamos es a contarles un poquito la intención del gobierno nacional, que ya más o menos esbozábamos hacia dónde va. Y es que todos hemos escuchado acá de la jornada única en los colegios, en el bachillerato, en los colegios, ¿sí o qué? Todos hemos escuchado de esa joda de la jornada única. ¿Y cuál es la intención real del gobierno nacional? Es precisamente, como lo decía el compañero, segregar la población colombiana en dos. La clase alta, los burgueses, y la clase baja, o sea, nosotros, los pobres que solo tenemos acceso a la educación siempre y cuando sea pública o subsidiada por el gobierno. Si no, nosotros no tendríamos la capacidad de endeudarnos con un banco o de pagar en su defecto una universidad con altos costos. Eso es lo que pretende hacer el gobierno nacional, segregar, y eso lo pretende hacer desde el colegio. Si nosotros entramos a revisar qué es esa joda de la jornada única, no es más que la división desde el colegio de la población. Y empezamos, por ejemplo, los colegios públicos en la ciudad de Medellín, de la prueba piloto de esa jornada única, ¿para qué se están formando? A todos ellos ya le están pasando de dar la media técnica que les daban a la técnica que se les está brindando el SENA. Y si usted ve y revisa los colegios privados cómo están implementando la jornada única, entonces usted se da cuenta que a ellos sí le están dando el fortalecimiento en las áreas básicas, es decir, en matemáticas, español, química y física. A esos colegios sí les están dando esas modalidades. O sea que ellos no van a salir como técnicos desde el colegio, sino que van a salir mucho más preparados para afrontar exámenes de admisión, para poder afrontar una vida universitaria mucho más especializada. Es decir, la vida universitaria, científica y crítica, que solo nos la brinda la universidad, porque la otra educación superior nos la brinda el SENA, que es una educación para el hacer, una educación instrumentalizada, precisamente que está acorde a las necesidades de la empresa privada. Entonces, desde el colegio empezamos a ver nosotros esa segregación en dos. Y tenemos por un lado, entre los colegios públicos, educación técnica desde el bachillerato, y el Sistema Nacional de Educación Terciaria, que nos dice que claro, que tenemos que fortalecer todo ese modelo técnico y tecnólogo que nos brinda el SENA, y lo tenemos que fortalecer en dos sentidos. El primero, fortaleciendo esas instituciones, y el segundo, que todas las instituciones de educación superior, o sea, universidades, empiecen a abrir mucho más programas de técnicos y tecnólogos para fortalecer ese modelo. Y entonces, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta cuál es la función real del programa de Serpi lo paga. Y uno dice, bueno, ¿y para qué se inventa una cosa de Serpi lo paga si simplemente le podrían dar la plata a las universidades y que ingresar y ampliar la cobertura a nivel nacional y se invertan un programa? ¿Cuál es el motivo real del programa Serpi lo paga? Privatizar la universidad. Porque además dentro del Sistema Nacional de Educación Terciaria nos dicen dos cosas elementales. La primera es, queremos una universidad que brinde solamente el 30%, o sea, que sus egresados solamente sea el 30% de la población, y segundo, queremos que el 70% de los técnicos y tecnólogos del país sea el 70% de toda la gente que está ingresando a estudiar educación superior. En ese sentido, ¿qué es lo que se están pensando? Pues tenemos una cantidad de universidades que están sacando en este momento, o sea, a hoy, a 2017, están sacando el 70% de las personas, la están sacando todas estas universidades. ¿Cómo volteamos el modelo? ¿Cómo invertimos esa pirámide que nos decía el compañero? ¿Cómo hacemos que ya no salgan el 70% de las universidades, sino que salga solamente el 30%? Pues muy sencillo, privaticemos la universidad. ¿Y cómo la privatizamos? Pues le quitamos presupuesto y mandamos a que todos los estudiantes, es decir, o el presupuesto que le íbamos a dar a la universidad pública, lo mandamos a que se vaya para la universidad privada a través del programa Serpi lo paga. ¿Y cómo es que nos vamos entrando nosotros a descubrir este programa de Serpi lo paga? ¿Cómo es que va privatizando la universidad y cómo va desviando esos recursos? Entonces tenemos que entender primero eso, cómo funciona ese crédito. Llamémoslo de ahora en adelante. Ese crédito de Serpi lo paga funciona de la siguiente manera. Eso se lo inventaron con unas justificaciones teóricas muy bonitas. Y es decir, que vamos a buscar que las personas de estratos 1, 2 y 3 tengan un acceso a la educación superior
que porque no podían entrar a la universidad pública. Yo me pregunto, ¿cuántas personas son de estratos 1, 2 y 3 dentro de la Universidad de Antioquia? Si el problema es que tenemos que construir más universidades o crear programas para que ingresen a las universidades privadas, desviando los recursos. Y entonces también nos surge una pregunta. Si al año se gradúan alrededor de 600.000 estudiantes, ¿será que apenas 10.000 son los mejores de cada año? O sea, esos son apenas los mejores. Ninguno otro tiene otra oportunidad de entrar a las universidades de calidad garantizadas por el gobierno nacional. Eso es una pregunta que nos surge de entrada cuando nos plantean ese programa. Y también nos planteamos otra pregunta, otro interrogante, nada más cuando uno está leyendo así de entrada el programa. Y es, ¿el IFEX puede predecir el nivel de intelectualidad de un estudiante? Nos preguntamos si no el IFEX como institución, sino el examen estandarizado que hace el IFEX puede garantizarnos el nivel para garantizar que un estudiante es pilo. Y la otra pregunta, entonces, ¿los otros qué son? No son pilos. ¿Y qué son? ¿Seremos brutos? ¿O es que nosotros somos qué? O sea, las otras personas que no están dentro de los programas Ser Pilos Pagas. Son como unas preguntas que a nosotros nos surgen. Y empezamos a entender. Programa Ser Pilo Paga 1. Bueno, también hay que entender varias cositas. El programa Ser Pilo Paga lo crearon en el 2014 para que entrara a funcionar en el 2015, 2016, 2017, 2018. 4 cortes. Hoy estamos hablando de que ese programa, que era una política de gobierno, o sea que duraba solamente el periodo que iba a estar Juan Manuel Santos, que fue el que lo propuso, el que lo firmó. Ahora estamos hablando de que ese programa tiene que ser o va a ser un programa de Estado, es decir, que va a perdurar más allá del presidente actual que tenemos, sino que va a seguir, pues hasta que otro presidente decida tumbarlo. Entonces, para la primera corte, es decir, para el 2015, el programa atendió 10.080 pilos, 10.080 pilos, con un presupuesto de 155.000 millones de pesos. Y cuando entramos a revisar, por ejemplo, qué fue lo que pasó con Ser Pilo Paga 1, entonces nos damos cuenta que esos 155.000 millones de pesos se le invirtieron a 10.080 pilos y que para el segundo semestre, o sea para 2015, para 2015-2, estamos hablando que hubo una deserción del 10,24%, o sea una deserción de 1.032 pilos que salieron del programa, nada más en un semestre. Y entonces nosotros nos preguntamos, bien, ¿qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó con esta deserción tan grande del programa Ser Pilo Paga? Eso que eran los pilos, que supone que son los que podían aguantar el nivel de la universidad, que porque para eso es que lo escogen, que porque esos son los 10.000 más pilos del país, bueno, ni siquiera del país, porque además también hay que entender que el programa Ser Pilo Paga es un programa discriminatorio, porque solamente coge el 84% de las regiones del país, es decir, se centra en las regiones más fortalecidas, en todo el centro del país. Las regiones más periféricas, es decir, entiéndase, todos los municipios de Amazonas no los coge, no están cobijados por el programa Ser Pilo Paga. Y para grabar, por ejemplo, ese programito, ese crédito beca que nosotros llamamos como Ser Pilo Paga, para grabar, todas las universidades a las cuales se pueden postular los pilos tienen que estar con acreditación de alta calidad. Y entonces, por ejemplo, nos vamos para Córdoba. En Córdoba no hay universidades acreditadas, allá no se puede estudiar, solo en unas cuantas privadas. O sea, la UNICOR, que es la universidad pública por excelencia, no está acreditada. Lo mismo pasa en casi toda la costa, lo mismo pasa en Atlántico, lo mismo pasa en Bolívar. De ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta que el programa está diseñado precisamente es para que puedan ingresar solo a las universidades privadas. Y entonces entramos a revisar qué pasó con esos 10.000, con esos 1.032 pilos que fueron los que desertaron, con esos 1.032 pilos. Y cuando revisamos las políticas del programa de Ser Pilo Paga nos damos cuenta de que a estos 1.000 estudiantes eso ya se les convirtió en un crédito, porque no terminaron, y en un crédito con una de las universidades privadas, la mayoría.
porque además el 98% de las personas que están en el programa Serpilo Paga están en universidades privadas. Y la media del semestre en una universidad privada está de 15 millones de pesos. O sea que estas personas que solo estuvieron un semestre en una universidad, el promedio es que cada uno esté pagando ya 15 millones de crédito con el ICETEX, que eso es peor que deberían pagar diario. Eso es peor. Y entonces nosotros analizamos la segunda corte, o sea, el programa de Serpilo Paga 2, programa Serpilo Paga 2, que es para el 2016, y nos damos cuenta que para el programa Serpilo Paga 2 entraron 12.000 pilos, porque ya se les habían salido 1.000, ya se les habían salido 1.000 en un semestre. Entraron 12.000 pilos, a los cuales se les invirtieron 227.000 millones de pesos. 227.000 millones de pesos. Y para el 2017 ingresaron alrededor de 10.000 pilos con 116.000 millones de pesos al primer semestre. Esta cifra del primer semestre. Estamos hablando de este año, no sabemos todavía, no hemos podido encontrar la cifra del consolidado del año. Entonces nosotros nos damos cuenta de varias cosas. La primera es que el programa de Serpilo Paga invirtió en estos 3 años que lleva, en estos 3 años ha invertido, la cifra que tenemos, 498.000 millones de pesos. Es decir, nosotros haciendo una proyección de lo que se podrían gastar en este semestre que no lo tenemos incluido, y los otros 2 del otro año, y haciendo la conversión de lo que se gasta un estudiante normal en una universidad pública, nos damos cuenta que podríamos haber invertido ese dinero en toda la educación pública del país y haber ampliado la cobertura en 987.000 estudiantes sin crédito, que es lo más importante. O sea, lo preocupante de esto es que nosotros podíamos haber metido a estos estudiantes a la universidad pública, al sistema estatal, y los hubiéramos dejado estudiando y además sin crédito, porque dentro de la universidad pública no se cobra crédito. Y entonces ahí es donde empezamos a ver las contradicciones, porque el programa Serpilo Paga en esos 4 años solamente va a cobijar 40.000 estudiantes, y nuestros cálculos, que ya se debatieron también en un debate de control político con la ministra, con el Ministerio de Educación, ya eso se debatió y esas cifras se presentaron y fueron aceptadas por ellos. Podemos ingresar 987.000 estudiantes, o sea, el doble. Más del doble de los estudiantes los podemos ingresar a la universidad pública y los podemos ingresar sin créditos. Y entonces también tenemos algo que contarles. Bueno, como el tiempo se nos está acabando, yo quisiera pasar rápidamente a presentarles una tablita que para nosotros es muy diciente, y es, bueno, este man nos está hablando acá de cómo eso sí es un crédito para los estudiantes. Es decir, claro, un estudiante se mete al programa Serpilo Paga, entra a una universidad privada, estudia, y si no termina, pues de entrada ya eso es un crédito, ¿sí o qué? Eso es un negocio redondo. Ellos llegan y dicen, sí, tenemos 10.000 cupos por semestre, pero sabemos que ustedes no van a terminar, bueno, la mayoría va a desertar, tenemos un porcentaje que va a desertar, y ese porcentaje precisamente es el que se va a convertir en ese crédito, que es el que nos va a devolver a nosotros esos recursos que le estamos invirtiendo al programa Serpilo Paga. Claro, porque eso es un crédito, y los créditos tienen intereses, tienen un montón de cosas. Eso por un lado, es decir, ellos tienen el negocio redondo. Y segundo, por otro lado, queremos ver cuánta plata les están entrando a las universidades privadas, que son las que se están llevando toda la plata. Y entonces tenemos un consolidado de los 2 periodos del programa Serpilo Paga. O sea, el programa Serpilo Paga 1, 2015, y el programa Serpilo Paga 2, 2016. Y vemos que la Universidad de los Andes, con 1.261 pilos que recibieron, se lleva 31.000 millones de pesos. 31.000 millones de pesos. ¿Y cuánto es el déficit que tiene la universidad? Que nos decía el compañero ahora. ¿De cuánto es el déficit que está hablando el rector de la universidad? Alrededor de 45.000 millones de pesos. O sea que una sola universidad, la Universidad de los Andes, prácticamente ya se está llevando, a través del programa Serpilo Paga, se está llevando el presupuesto que necesita la Universidad de Antioquia. O sea, la Universidad de los Andes
ya se está llevando el presupuesto. Y tenemos la Fundación Universidad del Norte, que se está llevando 29 millones de pesos. 29 millones de pesos. 29.000 millones de pesos. La Pontificia Universidad Javeriana, la Javeriana, se está llevando 21.000 millones de pesos. O sea que dentro de las 3 primeras universidades ya tenemos fácilmente 70.000 millones de pesos, más de 70.000, inclusive hablaríamos ya de 80.000 millones de pesos, en 3 universidades privadas, en 3 universidades privadas. Y entonces nosotros salimos siempre a decirle al gobierno que necesitamos presupuesto y él nos dice que no hay. El problema no es que no haya, sino cómo se está dividiendo en el país el presupuesto. Yo quisiera como cerrar por ahí, yo voy a cerrar por ahí como para que hagamos una ronda de intervenciones. Bueno, pero sí quisiera como redondear un poco la idea, y es que entendamos también el problema estructural que tiene la universidad superior, pues la universidad pública en Colombia y la educación superior en Colombia, y es precisamente esa distribución que nos quieren hacer a nosotros, y cómo a través de estos programas Serpi los paga, como Serpi lo paga, nos pretenden elitizar, nos pretenden volver una universidad pública en privada, porque a través del presupuesto es que se puede hacer esto. Yo dejaría por ahí, muchas gracias. Soy estudiante, yo quiero estudiar para cambiar la sociedad.